La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. El diablo está en los detalles, dice un reconocido aforismo que a veces tiene razón. Digo a veces porque, bueno, en general es más recomendable tomar distancia de los acontecimientos cotidianos, mucho más en tiempos de tacticismo hardcore como el que practica el gobierno de Milei, justamente para poder divisar las grandes tendencias que se ordenan al mediano o al largo plazo y justamente salir de los detalles. Sin embargo, hay detalles que son reveladores y que dicen algo más que el hecho en sí mismo. En este caso me refiero a el giro sorpresivo dado por Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei, que repentinamente salió de esa especie de oscuridad en la que habita y de esa mamushka de cuentas de X o de Twitter que son adjudicadas a él y de las cuales jamás se deslindó, y brindó una curiosa declaración, una declaración periodística a Manuel Jové del portal TN, que si uno la lee bien, una entrevista corta, tenían un único objetivo: elogiar a Mauricio Macri. Tengo una excelente opinión del presidente Macri, del expresidente Macri, dijo Caputo, e inmediatamente agregó, conmigo en particular siempre ha sido extremadamente generoso, creo que sentó las bases para que la Argentina finalmente pueda cambiar. Siguió inclusive con más elogios y dijo, admiro la construcción que hizo el PRO los últimos años y aparte yo vengo de esa escuela, dijo Caputo, estamos enormemente agradecidos por su apoyo incondicional al cambio que está llevando adelante el presidente Milei. ¿Por qué es un giro sorpresivo? Bueno, de mínima por dos razones. Porque de repente dejó ese mundo de intrigas y medias verdades en el cual mostraba el lado B del poder, un poco temerario y un poco friki del mileísmo. Y en segundo lugar porque, bueno, fue para cantar loas justamente a Mauricio Macri. Recordemos que hace algunas semanas, desde una de las cuentas adjudicadas a Caputo, posteó en clara referencia a Macri: al señor desesperado por cajas y resortes del poder que habla con todos los popes del periodismo nacional, viendo cómo rayar al gobierno, le queremos decir que se adapte o muera. Y en otro posteo de esa misma cuenta, también lo bardeó mal a Macri, dijo su tiempo ya pasó, hoy cosechan 10 años de malas decisiones, las advertencias fueron debidamente presentadas, en ese tono que tiene para hablar en las redes sociales. Más allá de que no son cuentas oficiales, Caputo es parte de este juego, porque si no quisiera que se la vincularan estas cuentas a él, haría una cosa bastante simple. Crearía una cuenta oficial y diría que no tiene responsabilidad sobre ninguna de las cuales les adjudican al asesor de Milei. Bueno, no fue lo que hizo. Una de las cuentas fue suspendida por, bueno, infringir reglas de Twitter o de X, pero al resto él la dejó correr y formó parte del juego. ¿Por qué salió ahora con voz propia o en su propio nombre a decir lo que dijo? Bueno, porque Milei y Macri se reunieron el lunes pasado en la Quinta de Olivos, luego de el ninguneo que le habían hecho al líder del PRO cuando se firmó, ustedes se acordarán, el acta de mayo en Tucumán. Lo dejaron afuera de todo, no lo invitaron ni siquiera a firmar, siendo que fue el único expresidente que participó. Y Macri y Milei se reunieron porque Macri se preparaba para reaparecer, como reapareció, justamente en público, para volver a liderar el PRO y mostrar sus diferencias bajo un discurso en el cual dice que apoya el rumbo general. En el acto de hoy en La Boca dijo, no somos un experimento. Ergo, el experimento es Milei. Buscamos ir más allá de la dicotomía entre izquierda y derecha, cuando sabe que el gobierno actual se reivindica claramente de derecha, sus influencers así lo dicen. Macri se manifestó en contra del populismo en cualquiera de sus manifestaciones, esto es, poner un signo igual entre kirchnerismo y mileísmo, y habló específicamente del entorno de Milei, es decir, Santiago Caputo y también probablemente Karina Milei. En un reportaje posterior dijo que no votaría por el pliego del hijo, el candidato del gobierno a la Corte Suprema. Y bueno, y también dijo que le falta equipo al gobierno y que ellos tienen, el PRO tiene más experiencia.
¿Qué empujó a Milei a recibir a Macri y a mandar a su asesión estrella a deshacerse en elogios cuando hasta ayer nomás lo estaba bardeando como a todo el mundo? Bueno, la fragilidad política. La realidad es que estamos asistiendo al principio del fin, podríamos decir, de la luna de miel del gobierno en diferentes terrenos. En el terreno económico, porque el esquema se muerde la cola, no hay signos de recuperación, no hay guita del Fondo Monetario, no le mandan los dólares, las inversiones todavía están muy lejanas y están conteniendo el dólar a un alto costo para las reservas. Todo esto conversábamos con nuestro entrevistado. En la relación con la sociedad, en la que comienzan a percibirse mensajes inquietantes sobre la evolución del país, sobre el problema del desempleo que empieza a aparecer, sobre las perspectivas de la gestión, más allá de la imagen de Milei. Y finalmente ahora en el terreno político, porque todo el mundo comienza a pensar en las elecciones legislativas del año que viene, ante un gobierno que no tiene garantizado el éxito para nada. Por eso sale Macri a marcar la cancha. Y no solo Macri, uno de los hombres más poderosos del país, Paolo Roca, dueño de Tenaris, dijo: fuimos demasiado optimistas, o quizás fuimos demasiado optimistas con respecto al cambio que vendría con Milei. Estas contradicciones por arriba son importantes, porque, a veces los proyectos políticos sucumben por la acción de los de abajo que genera divisiones entre los de arriba. Le pasó a Macri, por ejemplo, en diciembre de 2017, cuando las movilizaciones contra la reforma previsional. Hoy las volvió a recordar, miren cómo quedó marcado en su memoria política. Pero a veces los gobiernos también entran en crisis por contradicciones de los de arriba que generan condiciones para la acción de los de abajo. Es así como funciona la complejidad de la política moderna y bueno, así hay que asumirlo. La realidad es que la tolerancia social al ajuste fue mayor de lo que se podría haber pensado, pero esto responde a varios motivos. A la crisis de todos los proyectos políticos y de los gobiernos anteriores, que fue la ventaja que utilizó Milei hasta ahora. En eso cumplió en parte el consejo de Maquiavelo. El mal se hace todo junto, decía Maquiavelo, y el bien se administra de a poco. Ok con la primera parte, el mal se hace todo junto. El problema lo tiene ahora con la segunda parte del aforismo, porque no hay bien que administrar, ni poco, ni mucho, ni nada. Lo que viene parece más mal sumado al mal anterior. También la tolerancia, le pongo comillas, es abonada o fogoneada por la pasividad de las organizaciones sindicales, sociales, inclusive la CGT negociando directamente con el gobierno. Esto hay que decirlo todo. Pero también, y quiero que se entienda bien esto, esa tolerancia o ese no estallar se debe a que Milei se ve obligado a hacer un rebaje en varios terrenos de su ajuste e intervenir, por ejemplo, con el Estado para que el dólar se mantenga barato y no aumente la brecha, es decir, también junto con ella la inflación, y de esa manera permitir que en algún sector haya alguna especie de recuperación de los salarios formales, que es lo que sucedió. Mantuvo las retenciones y aumentó los impuestos, dinamitando su propia doctrina, pateó los tarifazos, ahora empiezan a llegar fuerte y lo empiezan a aumentar, pero los pateó, y homologó paritarias que decía que no iba a permitir que se hagan efectivas. Recuerdo cuando salieron a decir que no iban a permitir, por ejemplo, la paritaria de los camioneros. Bueno, todo eso al final lo terminaron permitiendo. En esto hay un punto en común entre el kirchnerismo y el libertarianismo de Milei. Ambos estuvieron sobrenarrados y subejecutados. Si el relato del kirchnerismo contenía muchas promesas progresistas, digamos, pro derechos, de las que era capaz de satisfacer, la narrativa del mileísmo contiene mucho más ajuste del que es capaz de ejecutar. ¿Esto quiere decir que no ajusta? No. Quiere decir que no reúne las condiciones políticas para el ajuste al que aspira. De esto hay pruebas evidentes en la realidad. Por esta razón, el FMI no habilita los dólares. Por esta misma razón, Roca, como decía antes, dice que capaz que estuvieron demasiado entusiasmados o que exageraron un poco. Por los mismos motivos, referentes dentro de la Libertad Avanza, como Victoria Villarruel, muestran cierta autonomía, como dijimos en este espacio la semana pasada. Macri sale a exigir su parte y el todopoderoso, como le dicen, asesor presidencial tiene que, abandonar un rato el juguete de las redes sociales, donde se cree el mago del Kremlin, como le puso Carlos Pañi, para deshacerse en elogios
nada más y nada menos que para Macri. Esto significa que está dicho que Milei no puede consolidar su poder, que esto es una fatalidad. Bueno, no. Quiere decir que está todo muy abierto. Más abierto incluso que hace 8 meses cuando asumió el poder. Porque bueno, el tiempo no pasa en vano y aumentan las ansiedades de todos y todas. Y tanto para el gobierno como para quienes nos oponemos desde diferentes perspectivas, se acerca la hora de la verdad. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en El Círculo Rojo con Fernando Rosso.